¿Sí lo entendió, hermanos? Amén. Abra su Biblia en el libro de 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 14. Amén. Amén. Leamos lectura todos juntos. Vamos a leer hasta el versículo 15. Amén. Dice así la palabra de Dios, con autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un canal que hay en Unión, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el ephod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado, y al otro lado el uno se llamaba Boses y el otro Sen. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Y dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás haga algo Jehová con nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeran así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová nos ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová nos ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepado con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jehová, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Amén. Pueden tomar su lugar. Hoy vamos a ver la fe de este joven, la fe de Jonatán y la necedad de su padre. Amén. Decíamos en el capítulo anterior cómo una mala decisión, cómo el pecado de un solo hombre afectó a toda la nación, cómo la mala decisión de Saúl de darle responsabilidad a un joven afectó a toda una nación. Vimos cómo todo el pueblo de Israel salió huyendo y se escondieron en cuevas, en cavernas. Muchos se fueron a sus casas y estaban escondidos porque tenían miedo de este ejército filisteo. Amén. Sabíamos que el ejército filisteo decíamos que era grande. Decíamos que eran 6,000 hombres a caballo, 30,000 hombres a carro, decíamos. Y dice que el pueblo era como la arena del mar, que no se podía contar, contra 3,000 hombres del pueblo de Israel. Entonces decíamos que Saúl cometió el error de haber ofrecido un sacrificio que no le correspondía a él. Amén. Decíamos que él había ofrecido este holocausto a Jehová, cosa que le correspondía solamente al sacerdote Samuel. Y este fue el primer error, decíamos, el primer error de las demás cosas que se venían para Saúl. El primer error de saber que su reino peligraba, no peligraba, amén. Su reino
ahí veíamos en los últimos capítulos donde dice, tu reino hubiera sido para siempre, tú hubieras sido el sucesor del Mesías, pero a causa de esa desobediencia, vimos que que Dios le dice, me voy a buscar a otro conforme a mi corazón, uno que sí obedezca mis mandamientos, uno que sí me consulte. Decíamos cuán importante es consultarle a Dios todo lo que vayamos a hacer, por más mínima que sea las cosas que vayamos a hacer, el proyecto que tengamos, cuán importante es consultarle a Dios. ¿Para qué? Para que Él nos ayude y nos dé lo que necesitamos. No lo que queramos, sino lo que necesitamos. Amén. Entonces decíamos, Dios da una orden necia a su ejército, de lo que leímos de abstenerse de alimentos. Más adelante vamos a ver que da una orden a su ejército de abstenerse de alimentos y sentenciar al que comiere de muerte. Vamos a ver más adelante que hay una persona que no estaba presente cuando él hace este pacto y come de la miel que estaba corriendo y tiene que ser sentenciado a muerte. Amén. Dice, entonces vamos a ver cómo este hombre es insensible y solo le importaba la gloria para él. Vemos que a Saúl solo le importaba que la gloria fuera para él. Desde que vimos que Jonatán es el que había atacado al pueblo de los filisteos, él fue el que dijo, amén, que él había atacado al pueblo. No le dio la gloria a su hijo, amén, sino que se echó la gloria a él solo. Entonces vemos la fe de Jonatán en estos 15 versículos que leímos. Una fe, fíjese, decíamos, Saúl era el ungido por Dios. Saúl era escogido por el pueblo, pero ungido por Dios para ser rey. Él debía de saber, decíamos, que aunque fuera con uno o con dos, Dios le podía dar la victoria. Mas él no lo entendió así. Él quería ver, su fe estaba en la cantidad de hombres que él tenía. Decíamos que al último se queda con 600 hombres, porque los demás huyeron. Amén. Y Jonatán se queda con un solo hombre. Pero vemos ahorita en lo que leímos cómo este joven dice, con ese solo hombre, sabemos que Dios nos puede dar la victoria. Amén. Dice, Jonatán se escapa del campamento filisteo y decide actuar e ir en busca de los filisteos mientras su padre estaba bajo un árbol. Entonces este joven sale a pelear con un solo hombre, con su paje de armas. Amén. Mientras su padre se queda sentado bajo un árbol con 600 hombres. Fíjese la irresponsabilidad de este hombre de Saúl. Amén. El no saber cómo liderar un ejército o un pueblo. Pero ese es el hombre que había escogido el pueblo. Amén. Ese es el hombre que ellos querían. Amén. No se querían dejar gobernar por Dios. No querían que Dios les estuviera diciendo qué es lo que tenían que hacer o qué es lo que no tenían que hacer. Por eso Dios permitió, amén, Dios dejó que el pueblo escogiera a este hombre para que se dieran cuenta del error que habían cometido. Amén. A veces Dios nos deja que tomemos decisiones. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de los errores que estamos cometiendo. Amén. Bueno fuera que nos arrepintiéramos, amén, clamáramos a Él y pidiéramos perdón y camináramos firmes en su camino. Pero este hombre no se arrepintió, porque vemos ya en los últimos días de su vida que hasta va y consulta a un adivino, amén, para hablar con el profeta Samuel. Entonces dice, este joven sale a pelear con la ayuda de un solo hombre, mientras que su padre está sentado bajo un árbol con 600 hombres. Quizás sabía que su padre no se iba a oponer, o no había una buena comunicación entre hijo y padre. Amén, porque vemos que no se consultaban nada, ni este joven le decía a su padre lo que iba a hacer. Entonces, dice, más adelante se ve lo difícil que era hablar con Saúl y lo necio y testarudo que era. ¿Por qué? Porque él quería la gloria solo para él. Y lo vamos a ver más adelante cómo le entran los celos y la envidia cuando todo el pueblo está alabando a David, cuando derrota a este Goliat. Amén. Y hace que él se enoje y sienta una gran envidia
que tome la decisión de matar a David. Entonces vemos, dice, para esta maniobra, este joven tenía que enfrentar varios obstáculos. ¿Cuál era el primero? A su padre, que no se enterara porque no lo iba a dejar. A su propio pueblo, no debía enterarse porque de seguro lo desanemaría. Y el hecho de pelear con la ayuda de un solo hombre. Los filisteos eran muchos más, ya sabemos cuántos eran. Y solo decíamos que solamente Jonatán y Saúl eran los únicos que tenían armas. Amén. Recordemos que el pueblo no tenía armas, que salieron a pelear con escobas, con lo que ellos tuvieran, con piedras, con muleras. El pueblo no tenía armas, solamente el rey y su hijo. Amén. Pero los filisteos estaban armados. Amén. Entonces vemos cómo dice la distancia y ubicación de los filisteos tenían que cruzar unos peñascos agudos, que decíamos voces, que significa reluciente, y sene, que significa puntiagudo. ¿Qué veía este joven? ¿Veía más grandes los problemas o las posibilidades? ¿Qué veía más grande este joven? Él puso su confianza en Jehová. Amén. Amén. Desde un principio, y fíjese cómo este joven empieza a consultar a Jehová, porque le pide señales. Amén. Empieza a decir, si nos dicen esto y esto, quiere decir que Jehová nos va a entregar, nos va a dar la victoria. Amén. Una buena decisión que toma este joven y consulta a Dios antes de actuar. ¿Aprendió la lección? La aprendió, amén. Amén. Vemos que este joven aprende la lección porque ahora sí consulta a Jehová. Pero, fíjese, ahí en el versículo 3, ¿a quién estaba consultando a Saúl o a quién le estaba pidiendo ayuda? Léame ahí el versículo 3. Dice, ve pues y hiere a Mano. Ahí, ¿dónde es? Y Ahías, hijo de Ahitub, hermano de Jacob, hijo de Fines, hijo de Eli, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba los bien y sabía el pueblo de Jonatán, su bien. Estaba consultando o estaba pidiéndole ayuda al bisnieto del sacerdote Eli, una descendencia que Dios ya había desechado. Amén. Leíamos en capítulos anteriores que Dios había desechado a Elí y a su descendencia. ¿Por qué? Por los malos, cómo llevaron la obra de Dios. Cómo, decíamos, cómo estos jóvenes fornicaron, adulteraron en el tabernáculo, dentro del tabernáculo. Cómo este sacerdote sabía lo que sus hijos hacían y nunca les puso un alto, amén. Sino que se hizo de la vista, decimos aquí, de la vista gorda. ¿Por qué? Porque eran sus hijos. Y si los quitaban, ¿quién le iba a ayudar? Amén. Entonces Saúl decide pedir la ayuda del bisnieto del sacerdote Elí, una descendencia que Dios ya había desechado. Amén. Entonces dice, Saúl estaba obrando mal porque Dios había rechazado a Elí y a su descendencia. Aún así, no se ve que Saúl lo usara para buscar la voluntad de Dios. Amén. Amén. En ningún momento vemos que este rey le preguntara cuál era la voluntad de Dios, qué decisión debían tomar o cómo debían hacer para tener armas, para tener guarniciones, porque el pueblo de Israel no tenía nada de eso. Amén. Léame ahí del versículo 6 al 10. Dijo pues Jonatán a su parte de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás salga algo Jehová con nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar tan muchos como pocos. Y su parte de armas le respondió, haz todo lo que quiere tu corazón, después al estoy contigo con tu voluntad. Entonces Jonatán, vamos a pagar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperar hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Amén. Dice, con tantas ventajas, ¿quién le daba la seguridad a este joven para pelear? ¿Qué es lo que le daba la seguridad? Dios.
Jehová de los ejércitos, el Dios mismo. Podemos pensar o podemos suponer que era un joven que buscaba a Dios, era un hombre que tenía conocimiento de Dios, lo contrario a Saúl. Porque desde un principio vemos que Saúl ni siquiera conocía al profeta Samuel. Aunque vivían en la misma ciudad, en el mismo pueblo, Saúl no conocía al profeta Samuel. Pero este joven tenía el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque fue el primero que le consultó. Amén. Dice, mientras Saúl confiaba en el número de ese ejército, que por cierto lo abandonó, que solamente se quedó con 600 hombres. Amén. Este joven, Jonatán, confió en Dios, porque dice, no es difícil para Jehová salvar con multitud o con poco número. Amén. Este joven conocía el poder de Dios. Por eso vemos que este joven tiene una amistad muy hermosa con el rey David. Este joven es uno de los personajes más hermosos, o uno de los personajes hermosos de la Biblia, la historia de este joven, amén, la historia de este joven y la amistad que tenía con el rey David. Entonces vemos, dice que aun cuando este joven estaba en desventaja, vio la oportunidad en lugar de los problemas. Muchas veces vamos a tener luchas en nuestra vida diaria, pero por muy grande que sea el enemigo, dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Qué bonito que tengamos la fe de este joven. Amén. Que aunque veamos pocas ventajas o que veamos muchas desventajas en el problema que estemos pasando, podamos decir, no es difícil para Jehová hacerme salir de esta situación. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente consultar a Dios, orar y tener esa fe que tuvo este joven en Jehová. Amén, en Dios. Entonces dice, aún el acompañante de este joven estaba en el mismo canal que Jonatán. Amén. No se rehusó a ayudarlo. No dudó ni siquiera en decirle, pero es que son muchos los del pueblo filisteo, o nos van a matar. No le dijo eso, amén. Vemos que este joven le dice, si eso quieres hacer, que se haga tu voluntad. Amén. Qué importante es rodearnos de gente temerosa de Dios. Amén. De gente que esté en el mismo canal que nosotros. En la misma busca de Dios, en la misma busca de santidad, en la misma busca de querer hacer la voluntad de Dios. Amén. De esa gente nos tenemos que rodear. Porque de otra manera, si nos empezamos a rodear de gente que no cree en Dios, de gente que decíamos que no es caliente ni fría, sino que son tibios, nos van a sacar del camino de Dios. Amén. 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 Dice, ese es el peor pecado, ser tibio delante de Dios. Porque dice, por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Amén. Entonces vemos que este paje de armas estaba en el mismo canal que este joven, que Jonatán. Entonces dice, rodeémonos de gente temerosa de Dios que le anime a ejercitar su fe. Amén. Aquel que le ayude a tener esa fe en Dios, a confiar en Dios, no aquellos que le desanimen a decir, ¿tú crees que Dios te va a ayudar? Mírate cómo eres. Hay personas que son así, amén. Entonces dice, sigue diciendo este joven, porque Jehová los ha entregado. Amén. ¿Cuál era el plan? Mostrarse a los filisteos. Fíjense, hasta dónde llegaba la confianza de este joven. Mostrarse al enemigo. Dice, era simple, mostrarse. Y si los filisteos le llamaban, Dios les ayudaría. Amén. Si los filisteos le decían, vamos, subamos, entonces quería decir que Dios les iba a dar la victoria. Amén. Dice, mientras este joven consultaba a Dios, Saúl atacaba sin saber la voluntad de Dios. Amén. Este joven no actuó por su voluntad, sino esperó en Dios, mientras que Saúl lo hacía a su manera. Amén. Si Dios nos ha dado la orden, es mejor que no nos movamos hasta que Él nos lo indique. Amén. Decíamos, a veces nos impacientamos y cometemos los errores que hizo este rey. Por no querer esperar, por no tener esa paciencia, ofreció el holocausto. Aquí vemos otro grave error. Por no consultar a Dios,
empezó a pelear, cosa que no hizo su hijo, amén. Entonces asegurámonos de que cada movimiento que hagamos, cada decisión que tomemos sea aprobada por Dios. Amén. Porque de otra manera decíamos el martes, tenga cuidado de cambiar todo por Dios. Amén. Tenga cuidado de cambiar cualquier responsabilidad que tenga por Dios. Perdón, tenga cuidado de cambiar cualquier responsabilidad que tenga y dejar de seguir a Dios. Amén. Porque dice Dios, te lo voy a quitar todo. Amén. Para que te des cuenta que sin mí no eres nada. Amén. Amén. Entonces dice, léame del 11 al 14. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: aquí los obreros que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su padre de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su padre de armas: sube tras mí, porque Jehová nos ha entregado en manos de Israel. Amén. Dice, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Esta era una frase que se usaba, o era una frase de desafío para comenzar a pelear. Amén. Amén. Y los filisteos al verlo le llamaron. Y esta era una señal que ellos habían pedido a Dios. Amén. Entonces, mientras Dios le habla a Jonatán, Saúl no recibía respuesta de Dios. Mientras que su hijo estaba recibiendo respuesta de Dios, Saúl no había recibido la respuesta de Dios. Sigue diciendo, sube tras mí, que Jehová los ha entregado. Amén. Este joven confió plenamente en que Dios les iba a dar la victoria y no confió en él. No confió en que tenía un hombre. Él confió en que Dios le iba a dar la victoria con ese solo hombre. Amén. Amén. Dice, no confíe, dice una cita bíblica, no confíe en tu propia prudencia. Amén. Proverbios. Es un proverbio, amén. Confía en Dios, que Él es el que nos da la victoria. Amén. Entonces, sigue diciendo, los ha entregado en la mano de Israel. En la mano de Israel. Fíjese, este joven no dijo, los ha entregado en mi mano. Dice, los ha entregado en la mano de Israel. Un joven que no buscaba la gloria propia. Amén. Él dijo, los ha entregado en la mano de Israel. Dice, mientras este joven buscaba la gloria de su pueblo, Saúl buscaba la gloria propia. Busquemos más bien de los demás y no solo el nuestro, y Dios bendecirá. Dice que media yugada de tierra era aproximadamente 1.65 metros cuadrados. Fíjese, era 1 metro con 65 centímetros cuadrados, lo que es la yugada de tierra. Léame ahí del 15 al 19. 15. Y hubo pánico en el campamento por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y Y los que habían ido a merodear también ellos tuvieron pánico en la tierra de Otrón. Hubo pues gran consternación. Y los hechineros de Saúl vinieron desde Gabá de Benjamín, como la multitud de gente estaba doblada, e iba de un lado a otro ciega deshecha. Entonces Saúl sacó al pueblo que estaba por dentro, pasaba una revista y ver quién se haya ido de los muertos. Pasaron revista y que faltaba Jonatán y su padre de armas. Y Saúl pasó a ellas, delante de Dios, porque delante de Dios estaban todos sus conocidos de Israel. Pero la posesión que Saúl hablaba a Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo grandemente. Entonces dijo Saúl al sacerdote de Mano, y Hasta ahí. Dice, mientras que Saúl iba a atacar a los filisteos, dice, Saúl ve cómo los filisteos se empiezan a atacar entre ellos mismos. Amén. Dice, ¿por qué? Porque hubo gran confusión dentro del pueblo filisteo, que hasta hubo un temblor. Dios hizo que los filisteos se pelearan entre ellos mismos. Después del ataque sorpresivo de este joven de Jonatán, los israelitas vieron de lejos cómo el pueblo filisteo se estaba peleando entre ellos mismos. Amén. Y dice que hubo gran pánico y confusión en sus enemigos. Y Saúl pide traer el arca de Dios.
¿Cuál era la intención de Saúl? Consultar a Dios. Ya cuando tenía ya cuando tenía la batalla enfrente de sus narices, amén. Hasta ahí decidió consultar a Dios. Y manda a traer el arca. Dice, y después le dice, detén tu mano. Cambia de idea y decidió que era mejor atacar y según él no perder tiempo. Porque vio que el pueblo se estaba peleando entre él mismo y mejor dice, ¿sabes qué? Ya es muy tarde para consultar a Dios. Mejor vamos a atacar ahorita que entre ellos mismos están peleando. Entonces detuvo la mano del sacerdote en lugar de usarlo como guía. En lugar de consultarlo aún, bueno, no lo consultó, ¿verdad? Pero tenía todavía la última oportunidad de consultar a Dios. ¿Pero qué hizo? Dice que detuvo la mano del sacerdote y decidió mejor pelear porque vio que ya la tenía fácil, ¿verdad? Ya el pueblo filisteo se estaba matando entre ellos mismos. Entonces dice, en lugar de usarlo como guía, tal como Dios lo mandaba, detuvo la mano del sacerdote. Dice, al parecer el sacerdote usaría el Urim y el Turim que se guardaban en el efod para saber la voluntad de Dios. Amén. Entonces él decidió no consultar a Dios. Fíjese lo importante que es. Todavía en el último minuto tuvo la oportunidad de pedir la guianza de Dios. Tuvo la oportunidad de consultar a Dios para saber qué es lo que tenía que hacer. Aún en el último minuto Dios nos da la oportunidad de consultarlo. ¿Por qué? Porque nos ama y no quiere que después estemos llorando. Decíamos, el Padre, Él nos corrige porque nos ama. Y hasta el último minuto tenemos la oportunidad de hacer lo bueno delante de Dios. Pero este hombre dice que detuvo la mano del sacerdote. Léame del 20 al 23. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos del tiempo atrás, y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos se estuvieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Ben. Amén. El pueblo de Israel ve que todo el pueblo filisteo estaba matándose entre ellos mismos y deciden salir todos de sus cuevas donde estaban escondidos. Y los hebreos que trabajaban para los filisteos dicen que se ponen con el pueblo de Israel, se juntan con el pueblo de Israel para también juntarse y atacar al pueblo filisteo. Entonces dice, y así es como Dios les da la victoria. Por Saúl. Por la fe de Jonatán. Amén. Entonces sigue diciendo, Jonatán es librado por el pueblo de morir. Fíjese hasta dónde va a llegar la insensibilidad de este rey, que por darle gusto al pueblo, vamos a leer ahorita más adelante, no le importó acabar con la vida de su hijo. Amén. Porque vemos que Saúl hace un voto que les dice que está prohibido que coman. Pero en ese momento este joven no estaba presente cuando su padre hace el voto. Entonces vamos a leer más adelante. Léame del 24 al 26. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de sus enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y había que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Saúl no permite que el pueblo coma, amén. Una mala decisión. ¿Por
¿Por qué? Porque el pueblo estaba cansado y necesitaban fuerzas. Necesitaban retomar fuerzas para acabar por completo con el pueblo filisteo. Amén. Pero este hombre hace un juramento. ¿Para qué? Para poner presión a sus hombres. Les hizo jurar que no iban a comer hasta que vencieran al enemigo. Tomó, dice, fueron puestos en apuro. Desgraciadamente Israel estuvo en problemas no por los enemigos, sino por su rey. ¿Por qué? Porque habían quedado sin fuerzas, no habían comido. Y estaba prohibido que comieran hasta que vencieran a los enemigos. ¿Por qué? Porque Saúl tomó el problema personal, siendo que el enemigo era de Dios. Amén. Amén. Dios les había dado la victoria. Amén. Pero Saúl les dice, no van a comer hasta que terminemos con el enemigo. Unas palabras, juramento necio de este hombre sin pensar en las consecuencias. Amén. Sus hombres eran minoría. Amén. Aunque muchos regresaron y salieron de las cuevas, el pueblo de Israel era una minoría y estaban cansados por el gran esfuerzo que estaban haciendo. Estaban hambrientos. Sí. Estaban desesperados por comer algo, por probar un bocado de pan o un vaso de agua. Pero el rey los tenía sin comer. Amén. Ya que no estaba siendo guiado por Dios. Dice, yo solo busco el Salmo 127, del 1 al 2. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. Amén. Sí, amén. Era bíblico que el que trabajara, comiera. Amén. Amén. Y el pelear era un trabajo, era un ejército. Entonces este hombre les prohíbe comer. Y dice que estaba corriendo la miel como un río. Dice, aunque cuando estaban en un lugar que les proporcionaba miel, era desesperante no poder comerla. Imagínense al ejército ver correr la miel y no poder comer. Fíjese, la miel dice que se compone principalmente de 16 tipos de azúcares, siendo dos los predominantes, que es la fructosa y la glucosa. Y gracias a estos alimentos dice que la miel es asimilada rápidamente por el cuerpo y produce energía. Entonces, debido a su alto valor energético y a su facilidad de digestión, es un alimento muy nutritivo y es un eficaz antibiótico natural que posee propiedades que ayudan a la formación de anticuerpos. Es increíble que el rey Saúl no haya usado la razón para dejar comer a sus guerreros, para dejar comer al pueblo de Israel. Entonces dice que este joven, sin saber el juramento que había hecho su papá, al ver la miel, Pues comió de ella. Pero dice que al instante fueron abiertos sus ojos, se esclarecieron sus ojos. Dice, y sintió esa fortaleza, gracias a las propiedades de la miel, porque dice que Jonatán recobra sus fuerzas. Amén. Leamos del 27 al 30, del 28 al 30. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solamente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país, ved ahora cómo ha sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuanto más el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomando de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Hasta ahí. Mientras que este joven usaba la razón para ganar, el rey no pensaba correctamente. Mientras que este joven pensó en que eso los iba a fortalecer, el rey no lo pensó. Dice, si hubieran estado fortalecidos físicamente, hubieran acabado con el mayor número de filisteos. De otra manera, a causa de esta decisión del rey, no acabaron con el mayor número de filisteos, porque más adelante vamos a ver
que surge otro problema, precisamente con este pueblo. Entonces dice, el pueblo débil, ¿qué hace el pueblo débil? Come carne con sangre. Amén. Dice del 31 al 35, yo se lo leo. Dice, e hirieron aquel día los filisteos desde Migmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas, vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo, y decirles que me traigan cada uno su vaca, y cada cual su oveja, y degollarlas aquí, y comer. Y no pequéis contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca, aquella noche, y la degollaron ahí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Vemos que el pueblo, desesperado por comer, empiezan a comer animales crudos con la sangre. Imagínense, eso era un pecado delante de Dios, porque el pueblo sabía cómo tenían que ofrecer o cómo tenían que cocinar las vacas, las ovejas, toda carne que ellos se fueron a comer. El pueblo sabía cómo tenían que hacer, había una preparación. Amén. Entonces dice, la sangre era cosa prohibida a Dios. Amén. Ya eran de noche y habían vencido a sus rivales, así es de que decidieron comer, aunque incorrectamente. La ley estaba desde Noé, de que no podían comer sangre o animal crudo. Amén. Pero se reafirmó ahí en Levítico, búsqueme Levítico 7, del 26 al 27. Levítico 7, del 26 al 27. Dice, además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Amén. Del 26 al 27. Sí. Y dice, se reafirmó en Levíticos y hasta la iglesia. Según Hechos 15, del 27 al 29, yo se lo leo. Dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Amén. 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 Hasta la iglesia, que es a nosotros, sí, también es un mandato no comer sangre. Amén. Amén. Así que dice, acertadamente Saúl prohibió al pueblo seguir comiendo la carne con sangre. Hasta el momento vemos que Saúl vio la necesidad de edificar un altar a Dios. El primer altar, decíamos de 2 años, 3 años de reinado del rey Saúl. Primer altar, amén, ofrecido por él, porque los demás fueron ofrecidos por el profeta Samuel. Entonces dice, después de tantos años de gobierno, vemos el primer altar del rey Saúl. Tristemente lo hizo como un recurso. Después de haberlo intentado todo, dice, no porque hubiera un deseo en su corazón. A veces esperamos que nos pasen cosas trágicas o que suceda algo fuerte en nuestras vidas para buscar a Dios. O a veces buscamos a Dios solamente cuando estamos pasando por un momento difícil, por alguna enfermedad, por algo difícil. Amén. Amén. Y cuando Dios nos contesta, nos alejamos de Él. Dice, no esperemos hasta que esto pase. Busquemos a Dios continuamente, día tras día. Es un mandato de Dios buscarlo todos los días. Decimos en el canto, ¿verdad? Mi pensamiento eres tú. Amén. Por la mañana solo pienso en ti.
Por las tardes yo medito en ti y por las noches yo descanso en ti. Qué bueno que hiciéramos realidad este canto en nuestra vida. Amén. Estar buscando a Dios día tras día. Buscarlo constantemente, no solamente cuando estemos pasando por una situación difícil. Amén. Dice, Dios no contesta a Saúl. Dice que Saúl tenía la costumbre de dejar a Dios al final y primero hacer sus planes. Saúl ya había hecho sus planes y no tenía caso que consultar a Dios y no recibió contestación divina. Mientras Saúl hacía sus planes primero y luego consultaba a Dios, su hijo primero consultaba a Dios y después hacía sus planes. Si Dios le contestaba que eso es lo que tenía que hacer, si no, hacía la voluntad de Dios. Amén. Entonces dice, este es el segundo juramento que hace Saúl, sin importar quién fuera el culpable, que todo aquel que comiera antes de terminar con sus enemigos iba a ser maldito o iba a morir. Dios nunca le pedía que hicieran esta clase de votos, amén. Pero si ellos hacían estos votos, los tenían que cumplir. Decíamos en predicaciones pasadas, lo que le prometas a Dios, lo tienes que cumplir, sí o sí. Amén. Entonces dice, si fuera mi hijo Jonatán, él morirá. Fíjese qué ilógico que después que gracias a él tuvieron la victoria, ahora él lo quiera matar, solamente por haber comido un poco de miel, que él no estaba enterado ni siquiera del voto que había hecho su padre. Léame del 40 al 44. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, la suerte perfecta, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente puse un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl, hasta ahí, hasta el 44. Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Fíjese hasta dónde llegaba la insensibilidad de este hombre. No le importaba quién fuera, era su hijo. Por más que hubiera hecho un pacto, era su hijo. Muy diferente cuando vemos a Abraham, que está sacrificando a su hijo Isaac, que vemos en él que hay un gran dolor porque era su hijo, la promesa que Dios le había dado, pero hay en él un dolor. Sin embargo, está cumpliendo algo que Dios le había dicho. Amén. Pero este hombre, vemos que si fuera mi hijo, lo mato. Amén. Dice, echaron la suerte, el pueblo salió libre y solo quedaban Saúl y su hijo. Y dice que vuelven a echar la suerte y cae sobre Jonatán. Y Saúl estaba dispuesto a matarlo. Vemos que este joven era muy diferente a su padre. ¿Por qué? Porque de inmediato confesó y reconoció y dijo lo que había hecho. Muy diferente a Saúl, que vimos en el capítulo anterior cómo Saúl se empieza a excusar y empieza a echar culpas por todos lados y nunca aceptó su error, nunca aceptó su culpa. Pero vemos que su hijo de inmediato acepta lo que hizo, reconoce su error y dice, fíjese lo que contesta este hombre, así me haga Dios y así me añada, que sin duda morirás. Nuevamente este hombre habla precipitadamente. Digo, no le hubiera costado nada ir a consultar a Dios de nuevo. Amén. Y decirle, la verdad, hice un juramento, pero mi hijo no estaba presente. Quizás Dios le hubiera contestado y Dios le hubiera perdonado la vida a este joven. Pero vemos que el pueblo lo empieza a defender. Amén. Léame de ahí
45. Del 45 dice, al 52. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, y el que ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así. Vive Jehová, que no de caer un caballo en su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo lo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de servir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos de alrededor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se movía era vencedor. Y derramó un ejército y derramó a Amalek, y libró a Israel de la mano de los que los saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isú y Malquisúa. Y los nombres de sus hijas eran el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaaz. Y el nombre del general de ese ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos. Y al ver que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo contaba consigo. Amén. Dice que Saúl tomó una venganza personal y fue vencedor contra todos sus enemigos. Dice Dios le daba la victoria por amor a su pueblo y para terminar con la iniquidad de los filisteos. A pesar de sus victorias, este padre arruinó el futuro de su hijo. Amén. Quien pudo haber sido un gran sucesor. Quien pudo haber sido el gran sucesor del rey Saúl. En lugar de David. Si este Saúl hubiera caminado bajo la voluntad de Dios, bajo los mandamientos de Dios, el pueblo de Israel hubiera tenido un gran sucesor, que era este joven. Un joven que se movía conforme a la voluntad de Dios. Entonces vemos que cómo este padre le arruina el futuro a su hijo. Dice que este joven va a morir a una corta edad. Más adelante lo vamos a ver. Y precisamente en una guerra con su padre, junto a su padre. Entonces dice que Saúl cometió muchos errores a causa de no seguir la indicación de Dios, a causa de no consultar a Dios. Dice que Saúl tenía que leer más los mandamientos de Dios, que en ese tiempo era lo que estaba, amén, los mandamientos de Dios. Pero este hombre no se dio el tiempo de consultar a Dios, ni actuaba conforme a la voluntad de Dios, actuaba conforme a lo que él pensaba que era, conforme a como él creía que se tenían que hacer las cosas. Dice que Samuel lo hizo lo indicado por Dios en Deuteronomio y escribió en el libro. Al parecer Samuel había instruido a Saúl en sus deberes, pero este nunca le hizo caso. Y lamentablemente en el capítulo 15 vamos a ver otro error que comete Saúl, que ya lo conocemos muy bien, amén. Cuando Dios le manda matar a todos y él deja con vida al rey. Amén. Entonces, ¿cuál es el reto? Que no nos dice: no te enfoques en las desventajas, sino en la oportunidad que tienes con la ayuda de Dios. Amén. Por más oscuro que usted vea el panorama, usted confía en Dios. Ponga su fe en Dios. Amén. Y Dios le va a dar la victoria a cualquiera que sea. Amén. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar para hacer despedida. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por el consejo de tu palabra. Gracias, Padre, porque una vez nos dices, Padre, que si confiamos en ti, tú nos vas a dar la victoria. Que solamente creamos en ti. Dice tu palabra que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a la montaña que se moviera y así será, Señor. Solamente que confiemos en ti, que confiemos en tu palabra, que te busquemos día con día, que te consultemos en cada decisión que tomamos, Señor.
Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por aquellos que nos oyeron a través de las redes sociales. Yo te pido que tú bendigas sus vidas y que seas tú en cada uno de ellos. Padre, en esta hora, Señor, nos vamos a despedir. Manuel, tu presencia, porque ya queremos vivir siempre. Ve con cada uno de mis hermanos hasta sus hogares, Señor, y queda en este lugar como hasta ahora tú lo has hecho. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.